esquizoafectivo. En la actualidad, además, ocurre una cosa, y es que hay una prevalencia mundial entre el 1% y el 1,5%, pero en muchos países no llega a estar diagnosticado al 1%. O sea, en la actualidad, por ejemplo, en España está al 0,2%, y en Chile encontré el otro día el dato de que está diagnosticado en el 0,8% de la población. Os acercáis un poquito más a la media, pero bueno, sigue siendo complicado de diagnosticar. El diagnóstico se suele hacer por la vivencia que tenga la persona y por lo que pueda explicar la familia. Por eso aquí la importancia, la familia y el entorno. Por eso aquí reitero la importancia de la que pueden tener profesores, tutores, monitores, ya que ellos pueden notar ciertas variaciones, que más dentro de un poco más adelante hablaremos de ellas. Luego también está la vivencia propia de la persona en la adultez, cuando empieza a contar las cosas, es el momento en el que se puede llegar a diagnosticar. Pero normalmente lo primero que te diagnostican es o trastorno límite de personalidad o trastorno de esquizofrenia, o trastorno esquizofrénico. Bueno, poquito a poquito, supongo que con mucha divulgación y con mucha formación conseguiremos que esto no ocurra tanto. Pasamos a la siguiente. Como os comentaba, hay dos tipos de trastorno disociativo. Está el trastorno de identidad disociativo y está la despersonalización y desrealización. Estos trastornos son trastornos que es más sencillo diagnosticar en la infancia, ya que hay dos cosas que los niños sí que enseguida ellos notan que les está ocurriendo, ¿no? Uno de ellos es la percepción del tiempo, este típico niño, ¿no? Que dices, jolín, si lleva 4 horas jugando y a él le parece que lleva jugando 10 minutos. Es una cosa que cuando llevada al extremo, cuando le ocurre muy a menudo, es una de las dos principales bazas que se utilizan para su diagnóstico. Entonces hay que estar muy consciente, hay que saber preguntarle a la infancia y a la adolescencia cómo percibe el tiempo, ¿no? O sea, si él es consciente de que ha pasado mucho o poco tiempo. Lo otro que puede ocurrir, lo que les ocurre a los niños, es que el entorno les parece irreal. Son estos niños que acostumbran a sentir que viven en una película. Te dicen que es como si todos fueran dibujos animados. Cuando tú les preguntas, te sabrían explicar el mundo como una película de ficción, ¿no? Como una película, como si ellos fueran Toy Story, El Rey León, Cars, ¿no? Ellos lo viven de verdad. Ellos ven todo el mundo de una manera irreal. Se sienten como si todo fuera una película, ¿no? En la adultez, a mayores, en la adolescencia, perdón, habría que añadir que tienen alteración de las percepciones corporales. Ahí, cuando un niño ya tiene 13, 14, 15 años, empieza a sentir como que un brazo pues no es suyo, o como que una pierna no es suya, como que no le pertenecen, ¿no? Muchas veces esto se llega a confundir a veces con un trastorno bipolar, con una depresión, pero no está bien diagnosticado. Es muy importante saberles preguntar y que él te sepa explicar, pues eso, pues que como que la mano pues no la siente suya, de hecho se puede pinchar en ella, se puede hacer heridas y lo está haciendo porque no siente que esa parte del cuerpo sea suya, como está disociado y a la vez despersonalizado, no siente el dolor. Esto muchas veces, pues a los niños, cuando los adolescentes sobre todo, ¿no? Cuando han tenido intentos como de suicidio y se dice, uy, están intentando llamar la atención. La realidad es que no, es que él está intentando reconocer por qué ese cuerpo no es suyo. Y le ocurre porque cuando te disocias, el cerebro no ve, no siente lo que está ocurriendo dentro del cuerpo. A mayores de esto, las otras dos cosas que le ocurren, pero esto ya es mucho más difícil de identificar por alguien que no sea psicólogo, dentro de la despersonalización y la desrealización, es el entumecimiento de emociones. Esto es mucho más complicado porque sería que alguien no tuviese claro si está feliz, está triste, Es mucho más difícil porque requiere de realizar test que no están al alcance de todas las personas, de todas las entidades. Por lo menos aquí en España no lo tienen las entidades educativas, no sé en Chile la verdad, pero aquí no lo tienen. Y lo otro que ocurre es que ellos mismos se sienten irreales, no solo el entorno, sino que ellos se sienten irreales. Pero creo que estas dos cosas, ya os digo que estas dos cosas además son ya más tirando a la adultez. Las que serían importantes para la infancia y para la adolescencia
son las tres de abajo de este círculo. Sobre todo es la primera alarma tiene que ser que la percepción del tiempo sea muy distorsionada. ¿Seguimos? Bueno, ahora vamos a hablar de los síntomas relacionados ya con el trastorno de identidad disociativo o con el trastorno disociativo, ¿vale? El principal que le ocurre a una persona que tiene trastorno de identidad disociativo ya cuando es un niño o cuando es adolescente es la pérdida de memoria. Pero no es una pérdida de memoria que, digamos, no te acuerdas de qué comiste ayer. No, o no recuerdas con quién jugaste en el recreo. No, no. Es una pérdida de memoria en la que no puedes recordar momentos muy amplios de la vida. Pues a lo mejor un mes entero o semanas enteras. Ha habido una excursión, una salida, no sé cómo se dice allí, si salida, excursión, ¿no? Eh, Han ido, ellos no lo recuerdan, no recuerdan pues su cumpleaños, no recuerdan los cumpleaños que han celebrado con los compañeros de clase. Em, Esto la pérdida de memoria suele estar ligada sobre todo a cuando hay maltrato en el hogar. Cuando en el hogar el niño sufre una situación violenta, va a tener mucha pérdida de memoria, porque lo que hace es que cuando desarrolla este trastorno, todo lo que ocurre dentro de casa lo vive la otra identidad. Entonces él nunca va a poder explicar lo que ocurre dentro de su casa o lo que ocurre cuando sale del colegio o a la inversa, ya que son dos identidades disociadas. Una que está en el entorno seguro y otra que está en el entorno inseguro. Esto hace que al final siempre haya lagunas de memoria que le compliquen muchísimo el llevar una vida normal. Claro, si no se le sabe preguntar al niño, para el niño es normal. Y como es normal, él no te va a decir. Por eso es importante la comunicación. Cuando notemos otros síntomas de los que vamos a hablar más adelante, que recordemos lo de la pérdida de memoria, para ver cómo él interpreta cómo él recuerda, perdón, las situaciones vividas. Otra de los síntomas sería la desconexión. Esto sería explicado de una manera sencilla, ¿vale? Es que le estás hablando, esto seguramente que si sois profesores o sois padres, en algún momento os habrá ocurrido, que le estáis hablando a vuestro hijo o a vuestro alumno y tiene la sensación de que no está ahí, de que no está escuchando lo que le estás diciendo. Bueno, esto puede ocurrirle a mucha gente durante una o dos veces o tres veces, pero si es muy recurrente que tú sientes que está desconectado totalmente, o sea, que él, aunque esté mirando, aunque esté escuchando, no está oyendo, aunque esté oyendo, no está escuchando, perdón, eh, es un síntoma claro, es un síntoma de que nos puede estar desarrollando un trastorno disociativo. Eh, una manera de localizarlo sería haciéndole preguntas sobre lo que acaba de ocurrir. Esto no hace falta memoria, sino que lo que hace falta es haber estado conectado. Sí, ya te digo, esto puede ocurrirle a muchos niños, pero cuando le ocurre muy seguido durante las semanas, es un síntoma de que puede haber un trastorno disociativo. Vale, vamos con el desapego. El desapego es quizás una de las cosas, sí que es bastante compleja de sentir, ¿no? Y de localizar para las gentes que están fuera, ¿no? Una de las cosas que le ocurre a la gente que tiene un trastorno disociativo es que le cuesta tener amigos. Le cuesta unir lazos con la gente que está al lado. Cuando eres un niño, suele ser un niño bastante solitario. ¿Por qué? Porque no sabes conectar con las personas, no sabes crear ese lazo de amistad porque a lo mejor una parte de tuya disociada es de una manera y la otra parte es de la otra. Entonces, no tienes nada claro cómo comunicarte de una manera continua con las personas. Entonces, en los niños es fácil de localizarlo, bueno, fácil para mí que lo tengo, para los demás no, pero tenéis que tener mucho cuidado con ese niño que está solo, ese niño que se aparta, ese niño que le cuesta muchísimo tejer, incluso hacer trabajos en equipo, cuando se manda la típica tarea que tienen que realizar en equipo. Bueno, si vas juntando todos estos síntomas, niño, perdón, que tiene pérdidas de memoria, niño que tiene
dificultad para hacer amistades, niño que tiene momentos de desconexión, ¿no? Si vas empezando a juntar todas estas cosas, es cuando te empiezas a acercar a un diagnóstico. Si encima a todo esto le añades que a lo mejor en un momento en el que todos se están peleando, por ejemplo, o hay una pequeña discusión o al niño lo está riñendo, ¿no? Y él desconecta, o sea, con él es como si no fuese, como que por mucho que le estén diciendo, él no está escuchando, no está reaccionando como reaccionaría una persona que estuviese fuera del trastorno, o sea, no reacciona con ira, no reacciona con estrés, no reacciona, o todo lo contrario, están jugando en el recreo, su equipo han hecho una competición por equipo, su equipo gana y son súper felices y él no. O sea, puede ser tanto para un lado como para el otro. Siempre está calmado, diríamos. O sea, cuando todo el mundo estaría exaltado, sea para bien o para mal, el niño o el adolescente que tenga un trastorno disociativo va siempre a estar calmado. ¿Por qué? Porque lo está viviendo desde fuera. No, su cerebro no es capaz de conectar con esta parte de lo que está ocurriendo en su alrededor. Antes de pasar a esta de esto, lo que recuerdo es eso, siempre con las otras cuatro, si no cumple las cuatro, es bastante improbable que tenga un trastorno disociativo. Pero como yo soy divulgador de salud mental también, lo que sí que diría es que con cualquiera de las otras cuatro situaciones entiendo que habría que mirar qué problemática hay. Probablemente no vaya a desarrollar un trastorno disociativo, pero sí que puede estar desarrollando cualquier otro tipo de trastorno, aunque sea menos complejo, pero que sí que requerirá de apoyo. ¿Vale? Aquí hemos hecho bueno, lo ha hecho sobre todo Vanessa, que lo ha hecho preciosa, con los tipos diferentes de disociación que hay. Antes os he hablado de la desrealización y de la despersonalización. La desrealización, recordemos, que es sentir que el mundo exterior es irreal, como si fuera un sueño o una película. La despersonalización es cuando sientes separado de tu propio cuerpo, de tu mente, ¿vale? Estás observando tu vida desde fuera, pero tú te ves parte de ella, tú sales, tú eres parte de ella, ¿vale? Está la identidad disociativa, ¿vale? Que es cuando una persona desarrolla dos o más identidades. Normalmente los niños hasta los 10, 11 años tendrán dos o tres. De los 11 a los 17, 18 tendrán entre 3 y 5. A partir de ahí es cuando se puede, a partir de la adultez es cuando ya pueden ir a estos números que seguro que habéis visto alguna vez en alguna entrevista o en algún reportaje de gente que tiene 12, 15, 20 identidades. Pero en un niño solo va a tener dos o tres hasta los 9 o 10 años, de 3 a 5 en la adolescencia, ¿vale? O sea, no hace falta que tenga un mundo interior de la leche. De hecho, hay mucha gente que lo que cree es que tiene amigos imaginarios, porque habla con ellos. Entonces, las personas que tienen identidad disociativa, los niños, suelen hablar en voz alta. ¿Por qué? Porque dentro nuestro siempre oímos la voz de la otra identidad, de las otras identidades. Entonces, ese niño se quiere comunicar, no es que tenga un amigo imaginario, sino que está comunicando con las otras voces que tiene dentro. Las otras dos tipos de disociaciones que hay, que son muy poco comunes, sería la amnesia, ¿sí? Sería la amnesia disociativa, ¿vale? Que es la incapacidad de recordar eventos importantes. Esto es cuando ocurre sola, puede ocurrir sola, pero en la infancia sí que es muy complicado que ocurra sola. O la fuga disociativa, que esta sí que ocurre mucho en los niños, sobre todo en los niños que sufren mobbing. Los niños que sienten que el resto de la clase les está haciendo sentir mal, que siempre se están metiendo con ellos, que se sienten atacados, pueden tener fuga disociativa, que es una forma de amnesia disociativa, pero sin llegar a ser amnesia. Lo que hace es que repentinamente se aleja del entorno y asume una nueva identidad, olvidando su vida anterior. Lo hace de una manera solamente durante un tiempo y puede volver. No es una identidad porque solo es una fuga. No va a tener nada más que esa y la que él tiene. Solo serán dos. Entonces lo que hace es fugarse a la otra y luego volver. Los niños que digo que sufren moving lo tienen bastante común. Si la fuga disociativa no se diagnostica, siempre va a acabar desarrollando un trastorno de identidad disociativa cuando llegue la adultez. O sea, puedes ya siendo un infante desarrollar identidad disociativa de realización o despersonalización,
pero siendo adulto ya no puedes ninguna de estas tres. Pero sí que puedes haber tenido fuga disociativa siendo un niño y luego de mayor tener identidad disociativa. Bueno, vamos con las señales de alerta en niños y niñas y adolescentes. Están divididas en 4, ¿vale? Vamos a ir con los, como en orden, ¿no? Los cambios drásticos en la personalidad y el comportamiento, ¿vale? Hay una cosa que sería muy común, ¿vale? Y es que muestran cambios repentinos en el tono de voz, habilidades o actitudes. Puede ocurrir que el niño un día sea muy bueno jugando a fútbol o muy bueno con las matemáticas o muy bueno con la ciencia y al cabo de 2 o 3 días no recuerde cómo suma o le cueste muchísimo realizar una suma. A lo mejor ha pasado de sumar de 3 cifras a no ser capaz, a necesitar los dedos para sumar de una cifra. Esto es una cosa muy común en las personas que tenemos trastorno de identidad disociativo, ya que cada identidad tiene sus habilidades, ¿vale? Esto en los niños, los otros 2 puntos en los niños no va a ocurrir, pero puede ocurrir en la adolescencia. Y es que se refieran a sí mismos en tercera persona o hablen de otros dentro de ellos, ¿vale? O que expresen múltiples identidades con nombres, edades o características distintas. Esto a los niños no les ocurre, pero a los adolescentes sí. El adolescente sí que puede, para unos amigos llamarse Javier, para otros amigos llamarse Daniel, por poner un ejemplo, y para otros amigos llamarse Marcos. Puede ocurrir sin ningún problema y que cada núcleo del entorno los conozca de esa manera. Y con cada núcleo del entorno, cada identidad tiene una forma diferente de ser. También los niños adolescentes, lo que digo, solo los adolescentes se pueden referir a sí mismos como en tercera persona. O sea, sería decir, Sergi piensa. ¿Vale? Ya digo, estas 2 cosas solo ocurren en la adolescencia. Los niños son los que pueden mostrar cambios repentinos en su tono de voz, habilidades o actitudes. Sobre todo hay que darse cuenta en eso, ¿eh? En si sabe hacer unas sumas o no, si sabe escribir bien un dictado y luego no. Bueno, habría que ver si todas estas cosas, bueno, les ocurren. Ahora vamos con la pérdida de memoria y confusión frecuente, ¿no? Los niños, como os he dicho antes, pueden no recordar eventos significativos de su vida diaria. Pueden de verdad, es completamente factible que no recuerden algo súper básico y súper importante. O sea, pueden ocurrir ambas cosas. Puede haber olvidado cómo fue su último cumpleaños. Eh, Puede aparecer de repente, estaba en un lado del recreo y aparece en el baño y el niño no sabe cómo ha aparecido ahí. Y puede preguntarse cómo ha aparecido ahí. Porque durante el tiempo que estás disociado, si la disociación es amnésica, el niño o el adolescente no va a saber lo que ocurre. El cuerpo va a actuar con otra host que lo dirige. Entonces no va a saber bajo ningún concepto cómo ha llegado ahí, ¿no? Y luego también otro que puede ocurrir es que de repente el niño no sepa cómo ha llegado ese sacapuntas o ese boli o ese lápiz o ese color o esa tiza a su cartera, a su mochila. O puede no saber cómo ha llegado ese desayuno, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque si en ese momento no estaba, o sea, en ese momento estaba disociado, en el momento en el que lo ha comprado, en el momento en el que se lo ha dado su madre, en el momento en el que tal, él no va a recordar cómo ha llegado hasta ahí y puede preguntar. Muchos de los niños preguntan, ¿este boli cómo ha llegado aquí? ¿Este lápiz cómo ha llegado aquí? No le damos importancia, pero si vamos uniendo todas las cosas de las que estamos hablando, bueno, podemos tener un cuadro. Vamos con la desconexión de la realidad, que es la disociación. Es la madre de todo esto, ¿no? Y es que se desconectan en medio de una conversación o actividad. Puede estar completamente metido en la actividad que se está realizando en ese momento y en medio de ella desconectar como si no fuese con él, como si de repente fuese completamente ajeno, como si no le gustase nada algo que le estaba encantando a realizar hasta ese mismo momento, ¿no? Como he explicado antes, ¿no? También pueden reaccionar a estímulos externos de una manera muy relajada, cuando todo el mundo se exaltaría, o pueden describir como que se sienten como en un sueño o viendo su vida desde fuera. El como un sueño es algo que los adolescentes con trastornos disociativos explican mucho. El otro día estuve hablando con uno que tiene 16 años, una chica, y ella dice que ella siente como que su vida entera es un sueño y que cuando lo explican nadie le hace caso, ¿no? Bueno, es una cosa que hay que tener en cuenta, hay que explicarle, hay que saberle preguntar cómo es ese sueño, cómo lo vive, cómo lo siente, ¿no?
El último grupo serían los cambios emocionales extremos e inexplicables, ¿no? Pues eso, no solo es que se lo tomen, sino que de repente luego en otra situación, ¿no? El niño puede estar completamente alegre y de repente, en un minuto, reventar a llorar. Y esto puede ocurrir, ¿eh? Y no es bipolaridad. Es que a lo mejor tiene un trastorno disociativo. También puede tener un trastorno esquizofrénico, también puede tener un trastorno histriónico, pero principalmente lo lógico es que aquí este sí que es muy, el extremo es muy de trastorno disociativo, ¿no? Este segundo punto, de se sienten confundidos sobre sus emociones o su identidad, también iríamos solo a los adolescentes, ¿vale? Se sienten confundidos sobre sus emociones o su identidad los adolescentes, un niño no tiene esta capacidad. Y esta, la tercera parte, es que expresan sentir voces internas que les dan instrucciones o les hablan, también es más común en los adolescentes que en los niños más pequeños. Es cuando, pues eso, tú sientes como que las voces, porque las voces realmente dentro de un trastorno de identidad disociativo te quieren hablar. No quieren mandarte a hacer cosas, pero te quieren comentar cómo lo ven ellos. Claro, cuando eres un adolescente o un niño, tú esto no lo tienes claro. Pues, la sensación que tienes es que te están ordenando hacer algo. Pero la realidad es que lo que quieren es darte unas pautas o ver cómo lo harían ellos. Pero claro, un niño no lo sabe interpretar así o un adolescente y lo que te va a decir es que las voces les hablan. Estos puntos que hemos tratado, esta hoja me parece que es muy importante de tener para todas las personas que tratan con la infancia y con la adolescencia. Hay otras alertas que son menos comunes, ¿vale? Pero que creo que puede ayudar a las personas que trabajan en el entorno escolar, ¿no? A poder poner el foco ahí, ¿no? Y sería la inconsistencia en el desempeño escolar, ¿vale? Que eso es como lo que comentaba antes, o sea, que sea sobresaliente, no es que sea aceptable, no es que digamos, es un niño que hace las cosas bien, no, 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 es que es excelente. Estamos hablando de un niño muy inteligente y que en cambio al día siguiente o a la semana siguiente o al mes siguiente no recuerda absolutamente nada de lo aprendido. No sería tanto de un día para otro, sino de un mes para otro, de una semana para otra. Esa persona que es tremendamente inteligente y que tiene una habilidad impresionante para realizar algo, de repente ya no lo recuerda, ya no sabe hacerlo. No es que se esté... Voy a explicar aquí una parte de mí, ¿no? Yo llegué en primero de la ESO, que es lo que se estudia con 12 años aquí en España, yo saqué todo excelente y notable. En cambio, en segundo de la ESO, que es el curso siguiente, suspendí todo menos una asignatura. Bueno, era evidente que no era la misma identidad la que estaba yendo al colegio y que en aquella época, estamos hablando de hace muchos años, nadie lo supo ver, ¿no? Lo otro, como os comentaba, es que tengan dificultades para mantener amistades. Claro, estamos hablando de que cada identidad es diferente, cada estado disociativo es diferente y por lo tanto esas personas no van a ser iguales. No tienen la misma afabilidad, no tienen la misma armonía, no tienen la misma forma de comunicarse. Bueno, es complejo, pero es un estado al que hay que estar atentos porque esto ocurre mucho. Y luego, este tercer punto, si que ya volveríamos solo a la adolescencia, se quejan de que ellos es como si no fueran, perdón, es como si no fueran ellos mismos. Esto ya te digo que las dos primeras partes un niño sí que es capaz, un niño de 8 o 9 años es capaz de darse cuenta, ¿no? O sea, podéis verlo desde fuera. Esta tercera parte de que se sienten como si no fueran ellos mismos y estamos hablando más bien de la adolescencia. ¿Qué va a ocurrir? ¿Por qué ocurre esto? Vale, estos trastornos se desarrollan principalmente porque hay un trauma complejo, un trauma severo. En el caso de los niños suele ser abuso emocional, físico, sexual, de alguien cercano o de alguien no cercano. Cuanto más cercano sea, más complejo va a ser el trauma. Cuantas más veces se repita, más complejo va a ser el trauma. Pero siempre va a salir de una de estas tres cosas. Hay experiencias de negligencia o pérdida de figuras de apego temprano. Les puede ocurrir eh, si hay niños en entornos en los que los padres pues a lo mejor entran en prisión o que han fallecido de una manera agresiva y el niño lo sabe, puede ocurrir que cree una disociación para sobrevivir a esto y luego que tenga una exposición a eventos altamente estresantes o violentos. Bueno, por ejemplo, ahora se dice que se pueden desarrollar muchos trastornos disociativos en Ucrania o en Palestina, ¿no? O sea, sitios en los que hay guerras, es bastante probable que esos niños, un porcentaje que se calcula entre el 3 y el 4%, pueda desarrollar este tipo de trastorno, ¿no? Porque es una manera que tendrán de
alejarse de la realidad que tienen en ese momento. En el caso de un país como Chile, lo normal es que sea la primera o la segunda de estos puntos, o sea, que tengan antecedentes de abuso emocional, físico o sexual, o que tengan experiencias de negligencia o pérdida de figuras de apego temprano. Yo entiendo que en un país como Chile es más factible esto que el tercer punto. Aquí, bueno, hemos hecho un pequeño resumencito, ¿no?, de los centros profesionales de educación. Podéis notar, ¿no?, cambios bruscos en el desempeño académico, como hemos dicho antes, momentos de ausencia en clase sin causa aparente, respuestas emocionales desproporcionadas a situaciones normales y un uso de diferentes nombres o referencias. Es muy importante, sobre todo cuando tratamos con adolescentes, que tengamos claro que ellos pueden explicar que hay algo dentro de ellos o que hay voces dentro de ellos. Y es una señal muy importante para tener que analizar el resto de cosas que hemos explicado. Porque normalmente cuando alguien dice esto, se le diagnostica paranoia o esquizofrenia. Y si lo que hay es un trauma complejo detrás, no va a ser ninguna de esas dos cosas, va a ser siempre un trastorno disociativo. Hay una cosa que lleva mucho a engaño cuando se tiene trastorno de identidad disociativo, ¿no? Y es que mucha gente dice, este niño está jugando, este niño tiene mucha imaginación, ¿no? Es algo que todas las personas que tienen trastorno de identidad disociativo, que tienen un hijo o que tienen una pareja, han oído, ¿no? O que son profesores, han oído que este niño tiene mucha imaginación, ¿no? Bueno, las personalidades, una de las cosas que ocurren es que las personalidades emergen sin control. O sea, el niño no controla cuando es una identidad o la otra. Ya, muchas veces ya cuando eres adulto aún no eres capaz de hacerlo. Entonces, imaginaros un niño o un adolescente, no lo van a poder controlar. No, no eligen ser en este momento Robin y en otro Batman, ¿sabes? O sea, es una cosa que ocurre sin que ellos lo controlen, en un momento de estrés, en un momento de miedo, en un momento de agobio, en un momento de que no pueden controlar, no pueden asumir lo que está ocurriendo, puede ocurrir el cambio, ¿no? No recordarán nunca lo que hicieron en el otro estado. Esto es muy importante, ¿eh? O sea, no es que te estén engañando, no es que no quieran recordarlo, no es que fuese una manera, es que no lo van a recordar. Por mucho que se lo preguntéis de 10 maneras diferentes, no van a recordar lo que ocurría. Si te cuentan que te lo recuerdan, se lo van a estar inventando. Y experimentar angustia. Tienes siempre una sensación como de desasosiego, ¿no? Imaginaros todos los que me estáis escuchando que de repente aparecéis en un sitio sin saber cómo habéis llegado, o que dentro de vuestros bolsillos hay algo que no sabéis cómo han llegado a ellos. Imaginad si encima eso os ocurre siendo niños o adolescentes. Es algo muy perturbador y al que hay que estar muy pendiente si ocurre. ¿Qué recomendamos hacer si se sospecha que un niño puede tener un trastorno disociativo o un adolescente? Bueno, lo primero de todo es derivarlo a un psicólogo o psiquiatra, principalmente a psicología primero, ¿vale? Porque los trastornos disociativos, normalmente quien lo va a saber diagnosticar es un psicólogo, luego el psiquiatra lo que va a hacer es validar ese diagnóstico, pero un psicólogo especialista en trastornos disociativos y en trauma complejo es el que va a saber llegar, porque tampoco hay unas pruebas muy marcadas, hay pruebas de disociación, hay pruebas de estados conscientes e inconscientes, pero no hay muchas más pruebas hablando de este trastorno. Entonces es importante la conversación, es importante el saber llegar, el saber escuchar, el saber generar la confianza para poder verlo. Entonces siempre los psicólogos especialistas en ello son los mejores. Hay que evitar, sobre todo, confrontar los síntomas o exigirle explicaciones porque no las va a encontrar. Hay algo muy común que hemos pasado todas las personas que tenemos un trastorno disociativo, es que la gente te acusa de mentir y tú no comprendes lo que te están diciendo porque tú no lo has hecho, lo ha hecho tu cuerpo, pero no lo has hecho tú, no lo ha hecho tu mente, como no lo ha hecho tu mente. Es imposible que tú tengas una explicación, es imposible que ese niño o ese adolescente comprenda lo que tú le estás reprochando porque él no lo ha hecho. Hay que crear un ambiente seguro y estable siempre. O sea, cuando hay una persona que tenga un trastorno disociativo es importante que siempre se encuentre en un estado seguro, que sienta que no va a seguir ocurriendo cosas semejantes al trauma que él vivió. ¿Vale? Para eso es muy importante la estabilidad y que se reduzca el estrés.
porque una de las cosas que más padecen las personas con trastorno disociativo, los niños y los adolescentes, sobre todo los adolescentes, es un cuadro muy alto de ansiedad. Entonces, si se consigue bajar la ansiedad, las disociaciones también disminuirán. Y hay que conseguir consensuar un trabajo con la escuela y la familia para tener un apoyo integral. Si la familia no se involucra, por mucho que haga el colegio, no vamos a conseguir una mejoría. Y si es a la inversa, tampoco. El niño o el adolescente tiene que sentirse siempre en un entorno seguro, porque si no, el momento en el que esté en el otro entorno va a volver la disociación. Entonces es muy importante que el apoyo sea integral. Y nada, a partir de aquí, pues los que tengáis preguntas, normalmente cuando hablo de estas cosas suelo tener muchas preguntas. Eh, pues mi idea es poder contestarlas a todas, o bueno, a las que sepa, a las que no sepa, pues no, pero intentaré contestarlas a todas. Sí, bueno, dejamos el micrófono abierto. Sergi, antes de esta presentación, me estableció que en realidad no había ninguna pregunta que a él le pudiera incomodar con respecto a esto. Entonces también hay apertura para que ustedes cualquier cosa curiosa quizás, por lo menos yo cuando conocí a Sergi, se me vinieron a la mente también muchas preguntas sobre su vida diaria, sobre, no sé, su vida personal, sobre su vida amorosa también. Bueno, Entonces, además te ocurre que supongo que todos los que nos están escuchando habrán visto alguna película en la que alguien tiene trastorno de identidad disociativa, entonces la gente, o trastorno de personalidad múltiple que le llamaban antes, entonces la gente normalmente tiene una idea bastante diferente, bastante, diremos, estigmatizada de lo que es la realidad de un trastorno disociativo. ¿qué película, perdón, Sergi? Pues no sé, la que todo el mundo conoce, aquí en España se llamaba Múltiple, pero creo que en Chile tenía otro nombre. Es de un asesino en serie. Ya. Habría que buscar cómo se llama en Chile. Jonathan levantó la mano. Jonathan, puedes preguntar. Hola, hola, gracias Vanessa. Hola Sergi. Hola, Jonathan. Y muchas gracias primero por este espacio de divulgación. eh, Fragmentado, justamente están escribiendo la película en el chat. Fragmentado, vale. Sí, en México también es fragmentado, pero no me he atrevido a decirlo. Sí, y bueno, yo, como había puesto en el chat, yo soy psicólogo educacional. eh, He trabajado en colegios, en dispositivos de trabajo con adolescentes, también en Mejor Niñez, que era el servicio anterior, ¿no es cierto?, del Sename. Y, me ha tocado algunos casos como, bueno, que mencionas tú, este traspaso que ha hecho el DSM-5, que es como la Biblia, ¿no es cierto?, en la clasificación de las enfermedades psiquiátricas y trastornos mentales, enfermedades mentales. Ha tenido también esta como de tratar de englobar como mucho y poder orientar hacia los tratamientos. En el ámbito educacional, al menos acá en Chile, nosotros contamos con dispositivos como convivencia escolar, que son grupos conformados ahí con orientadores, psicólogos, trabajadores sociales y otros expertos que también trabajan en la detección. Pero en el día a día es muy complicado realizar, de hecho no se puede realizar específicamente diagnósticos y tratamientos, pero sí derivaciones asistidas, que fue lo que mencionaste en tu presentación. Por ejemplo, al psiquiatra o la Sí. psiquiatra y a los psicólogos y psicólogos, ¿no? Y mi pregunta de fondo tenía que ver justo con el tema que estabas tocando al final, que tenía que ver con el estigma. Lo difícil que también puede ser trabajar con el autoestigma, porque una vez que los adolescentes reciben este diagnóstico, también se conforman con ellos empiezan a conformar mayor su identidad en base al diagnóstico. Mira, Eh, te voy a contestar a esto. sí. A mí me lo diagnosticaron solo hace un año, ¿vale?
Y si yo decidí que quería divulgar sobre esto, que quería, participo en muchos podcasts, doy muchos talleres como este en diferentes lugares, fue porque me abrí una página de Instagram, empecé a divulgar sobre ello y me escribieron muchas personas, desde personas de 15, 14, 16 años hasta personas de 50 años, y sobre todo lo que me decían es, ¿por qué no cuentas lo que a mí me pasa? Y yo les decía, hombre, cuéntalo tú, ¿no? Y ellos me Ujú. decían, es que yo no quiero que la gente me asocie a lo que yo tengo. Claro. Y me empecé a dar cuenta que había mucho autoestigma. De hecho, en las redes sociales, quien más me critica es gente que tiene mi trastorno, ¿no? Bueno, es que la verdad es que es duro, porque lo primero que te llaman es mentiroso normalmente cuando tienes este diagnóstico. Cuando tienes un trastorno antidisociativo, el primer estigma es la mentira, ¿no? El siguiente es la exageración. Y esto, por ejemplo, para un adolescente, yo tengo un hijo de 15 años, para un adolescente es durísimo, porque un adolescente lo que no quiere es que le insulten, que lo pongan en duda, que, que le hagan sentir diferente, ¿no? Claro, lo que yo quiero es que ese niño se dé cuenta que su diferencia es lo que le hace único y no diferente. Único. Al final, hay una cosa que es muy importante cuando tienes un trastorno antisociativo y es que comprendas que tú no eres tú, eres nosotros. Y si esto se le puede explicar a un adolescente y que pueda integrar a todos estos yos dentro de él, tendremos un paso dado. Luego, aquí acabo de leer ahora que alguien ha puesto el estigma social, ¿no? Claro, es que el estigma social es muy exagerado, claro. Justo en Chile no lo sé, porque es el primer taller que doy y nunca he participado en un podcast en Chile, o sea, no tengo una realidad del país, pero por ejemplo el otro día en México me comentaban que es casi mejor ser esquizofrénico que tener un trastorno de identidad disociativo, ¿no? A mí me parece muy duro, ¿no? Que la sociedad prefiera tratar a una persona con un trauma como un mentiroso, no escucharlo, no validarlo, ¿no? Creo que tenemos mucho que caminar y aquí somos los adultos los que tenemos mucho que caminar. Para que ese adolescente se sienta en un entorno seguro, seguramente los padres y los profesores tendremos que educar a todos nuestros hijos en la tolerancia hacia el diferente. Y de esa manera también romperemos el autoestigma. Pero bueno, a tu pregunta yo diría que falta mucho, ¿eh? Es muy complicado. Por eso es más fácil cuando, mira, el otro día me encontré con un padre que se lo han diagnosticado a su niña con 11 años aquí en Córdoba, una ciudad cerca de Sevilla, en España. Y él me decía que creía que era mejor así que a los 14. Yo también lo creo, porque con 11 años aún no has roto en esa vergüenza social, en esa preocupación, ¿no? O sea, seguramente esta niña llegará a la adolescencia con un poco más asumido lo que ella tiene. Me puedes interpelar, ¿eh? Sin problema. Sí, no, concuerdo mucho lo que estás diciendo, porque mientras también estaba escuchándote con atención, eh, estas dificultades que se desarrolla como en el tema de la identidad, el cómo se conforma la identidad en ese adolescente o en ese niño o niña, en base a cómo lo ve el estigma social, cómo el curso o el colegio, también la comunidad educativa se enfrenta como a estas nuevas situaciones, trastornos, etcétera, que son también un potencial para desarrollar la inclusión y la diversidad, en el fondo. Hombre, yo por ejemplo, yo siempre digo una cosa, ¿eh? El 1,5% de la población es 3 de cada 200. O sea, hay más de lo que parece. O sea, ¿cuánto infradiagnóstico hay? Porque al final, si una clase aquí en España son de 25 alumnos, cada 4 clases va a haber una persona con trastorno de identidad disociativo. Mm, ujú. Claro, ¿está preparada la sociedad para ello? No, no, actualmente no está preparada. Y el entorno escolar en España o en Portugal, que son los dos países que yo más conozco, en absoluto está preparado. Yo creo que hace falta mucha formación. Yo voy a veces a colegios aquí a explicar lo que yo vivo, lo que yo siento, lo que yo tengo, y los profesores no saben ni de lo que les estoy hablando. Claro, falta mucha formación, mucha formación. Si los adultos tenemos la formación y tenemos el conocimiento, podremos darles, como he dicho antes, un entorno seguro a los adolescentes y a los niños. El problema es que aquí, aún a veces aquí en España, un niño sufre abuso sexual, por ejemplo, o abuso en su familia, y la familia lo tapa para que no se sepa. Claro,
Este es el primer estigma a romper. Si no rompemos este estigma primero, no podremos romper el segundo. Diste ahí con algo muy que me acordé justamente, que ahora es lo último, que cuando estaba en tu presentación también empecé a acordar, claro, es el diagnóstico o los síntomas que desarrollaba este tipo de trastorno. Tenía, por ejemplo, la posibilidad de violencia intrafamiliar o en la casa o alguna situación así traumática, ¿no? Generalmente desde el colegio, o voy a hablar desde ahí de la comunidad educativa, cuando ocurren ese tipo de situaciones, acá al menos en Chile, se activa el protocolo de vulneración de derechos. Es decir, que tiene que el Estado, digamos, y toda la familia y la comunidad educativa proteger a ese niño o esa niña. Entonces, este tipo de, por ejemplo, de divulgaciones que tú estás haciendo es muy importante porque hace entender que la complejidad de múltiples factores en realidad hacen el síntoma de un tratamiento. O sea, hay Claro, más. mira, hay una cosa que yo digo, porque tu padre te pegue una paliza una vez, no vas a desarrollar un trastorno disociativo. Mm, Porque lo haga reiteradamente e insultarte, sí. A lo mejor no hace falta que te pegue, pero si te insulta todos los días, tú vas a acabar, puedes desarrollar un trastorno disociativo. El abuso sexual es diferente, con solo una vez ya es suficiente, ¿eh? Pero claro. en el caso de la violencia familiar, puede que no haga falta que sea ni tan siquiera física. Si es psicológica, también el niño puede acabar creando Mm, una identidad para que sea la que esa identidad lo va a hacer la mente sola, el niño no lo hace queriendo. Va a ser la mente sola que va a crear una identidad para que sea la que aguante a su padre. mm, Pero luego esa identidad se va a desarrollar. Y luego cuando, al 3 o 4 años después, discuta con los compañeros del equipo de fútbol o de baloncesto o de balonmano, da igual. ¿Qué va a hacer la mente? Recordar que como lo arregló, fue disociándose una vez. Y va a coger y va a volverse a disociar. Ya tendremos 3 identidades, no dos. Por eso es muy importante que los estados, como por ejemplo tú acabas de decir Chile, España no lo tiene esto, ¿eh? Que Chile lo tenga, una capacidad de que el Estado diga, pues yo voy a meterme me parece que es o sea, es una cosa que pone a Chile muy por delante de muchos otros países. Es una mm, suerte que tenéis, pero es importante que el profesor lo sepa ver y que no tenga miedo, claro, supongo que también dependerá del lugar, que no tenga miedo de coger y decir, voy a denunciar, porque estamos evitando que esa persona, ese trastorno pueda ir a más. mm. Es lo que explicaba antes entre la fuga disociativa o el trastorno antidisociativo. Si se coge muy pronto, a lo mejor simplemente hay una fuga disociativa. Y eso es muchísimo más fácil de tratar, ¿eh? Muchísimo más fácil. Exactamente. Gracias. Nada, a ti. Gracias, Jonathan. Sergi, Rosemary hace una pregunta por el chat. Dice, Sergi, te agradezco mucho por el valor que tienes de hablar abiertamente de tu condición. Y lo mejor que eres un maestro capaz de enseñarnos a comprender y abordar a niños y jóvenes. Una pregunta, ¿este trastorno puede ser tratado con medicación? ¿Cómo lo has superado tú? A ver, el trastorno no tiene medicación diseñada especialmente para él y no se supera, es crónico. Una vez lo tienes, es crónico. Lo que pasa es que tú vas a aprender a vivir con él. Hay medicación que te dan para la ansiedad, en mi caso yo tomo paroxetina, también pueden darte fluoxetina, que lo que hace es que tú estás más relajado. En teoría, si estás más relajado, tienes menos disociación. ¿Qué pasa? Si esto se diagnostica en la adolescencia, por ejemplo, lo que va a ocurrir es que le van a poder enseñar a ese adolescente todas las mismas armas que a mí me enseñan con 39, con 40 años. Él la va a aprender con 14 o 15. Entonces, va a tener la capacidad de controlar más la disociación, de producir, que a lo mejor la disociación solo ocurra pues en una situación. Claro, si no se diagnostica en la adolescencia, lo que va a ocurrir es que esa persona, cuantos más años pasen, más identidades va a tener, más difícil va a ser controlarlas. En mi caso, tengo localizadas 12, pero hace un mes y medio tenía localizadas 10. O sea, voy localizándolas aún, no sé a cuántas puedo acabar llegando a tener. Esto hace que en la actualidad yo, aunque me tome la medicación, todos los días haya 1, 2 o 3 horas que yo no soy yo, que es cualquiera de otras de mis identidades. Y yo no recuerdo lo que ocurre. Hoy ocurría que hoy a las 11 de la mañana vuestras, creo que ha sido, había quedado con Vanessa y yo desde las 9 hasta las 10:30 vuestras he estado disociado. Menos mal que he vuelto a las 10:30, si no la pobre Vanessa hubiera estado esperando por mí.
Esto me suele ocurrir y esto, por ejemplo, hace que yo no pueda tener un trabajo con un horario, imaginaros cómo podéis tener la mayoría de las personas, porque puede ser que me despierte ese día y el que se despierta en la identidad no soy yo y no sepa que tiene que ir a trabajar. Bueno, tiene sus dificultades, sin duda, vivir así. Por eso lo explicaban los adolescentes que les puede ocurrir que a lo mejor se les olvide ir a clase, o que a lo mejor no recuerde que tenían que hacer una tarea. Claro, es que si en el momento están disociados no lo van a recordar. Pero bueno, a toda la pregunta de si hay una medicación, no hay una medicación específica. ¿Hay alguna otra pregunta que quisieran hacerle a Sergi? Está muy interesante la conversación. Está abierto el micrófono. ¿Quién quiera preguntar? Em, yo quiero hacerte una pregunta y me surgió ahora. Hablabas Las que quieran. sobre cuando tú estabas más tranquilo, no te disociabas. Entonces, ¿qué herramientas haces tú como para poder calmarte? ¿Practicas algún tipo de A mí me meditación? calma, a mí me calman dos cosas mucho. Una es pasear por la naturaleza. Donde yo resido de España es muy montañoso, entonces me gusta mucho salir y hacer senderismo, no sé si decir senderismo o trekking allí. Eh, y eso me relaja muchísimo. Lo otro que me relaja es los estiramientos conscientes. Estiro mis músculos de manera consciente y eso funciona mucho. Si no tuviese asma, la respiración consciente también. Pero a veces como ese día esté muy atacado, muy nervioso, no soy capaz. Entonces, te diría que el estiramiento consciente y los paseos por la montaña. De hecho, a casi todas las personas que conozco con trastorno de identidad disociativo, el contacto con la naturaleza, el estar en un entorno sin ruidos, nos viene muy bien. Porque estar escuchando pues, la naturaleza, te puedes centrar un poco en tus voces, porque cuando ya esto lo empiezas a controlar, te gusta escuchar a las voces para ver qué piensan, qué opinan. Eh, porque hay psicólogos o psiquiatras que lo que te recomiendan es que no las escuches, pero yo creo que esa no es la solución. Eso te lleva a una locura, a una guerra. Es como vivir en una guerra y entre vivir en una guerra o en una paz, todo el mundo prefiere vivir en una paz. He visto una pregunta, pero no me ha dado tiempo de leerla. Dice, ¿por qué se relaciona este trastorno con la esquizofrenia? Porque la esquizofrenia, una de las cosas que ocurren es que oyen voces. Las voces les hacen eh, hacer cosas que luego ellos no recuerdan. La diferencia principal es que la esquizofrenia te da órdenes normalmente. Y el trastorno disociativo no te da órdenes, es que tú eres otra identidad. Y esa otra identidad se quiere comunicar. A mí no me dan órdenes, a mí me explican cosas que han vivido o su punto de vista sobre lo que estoy viviendo en ese momento, pero no me obligan a hacer nada. A nadie que tenga trastorno de identidad disociativo sus voces le obligan a hacer nada. Tenemos voces persecutoras, tenemos siempre una o dos identidades persecutoras que lo que nos dicen son cosas contra nosotros mismos, pero no contra los demás. O sea, no te está diciendo mata a alguien, no, lo que te dice es que te suicides tú, pero no que mates a nadie. Es la diferencia principal con la esquizofrenia o con la psicodelia. Luego también, si has tomado sustancias, drogas y cosas así, puedes tener esquizofrenia, pero no es un desencadenante del trastorno disociativos. Pero también es una cosa que los psicólogos lo tienen mucho en cuenta. Una de las cosas que te preguntan es, ¿tú te has drogado o has sido alcohólico alguna vez en la vida? Si respondes que no, abre la posibilidad del trastorno disociativo. En cambio, si respondes que sí, la cierran y se centran más en la de la esquizofrenia. Entendió perfecto. Tania levantó la mano. Hola, buenas. Hola, Tania. Hola. Primero que todo, Sergi, agradecer tu disposición para poder hablar de esto abiertamente. Creo que es muy importante conocer esto no solo de alguien que lo sabe por el conocimiento, sino que también lo vive como experiencia. Iba a comentar que yo me dedico a hacer talleres artísticos para niños, niñas, jóvenes, y me he dado cuenta de que el arte para este tipo de trastornos es fundamental, es como un apoyo, un soporte inmenso, porque me he podido
encontrar con niños que tienen esto de disociarse, pero que el arte te permite explorarlo de formas tan libres que no tienes que tener simplemente un horario fijo, sino que tú puedes pintar un momento, luego puedes recortar, quizás después puedes salir a dar un paseo en la naturaleza y vuelves a tu actividad, y eso les permite encontrar un propio ritmo. Creo que el arte, en ese sentido, es muy amable cuando uno tiene algún tipo de trastorno, porque te permite encontrar tu propia identidad, tu propia forma de manejarte en eso, y puedes encontrar un apoyo, una ayuda, sin necesidad de decir, mira, me pasa esto, no sé cómo enfrentarlo, sino que pasa de una forma tan natural que ellos mismos se ven de pronto en una concentración mayor a los 15 minutos y les genera una sorpresa y no saben cómo duraron más de 15 minutos concentrados, pero era algo que les estaba permitiendo expresarse. Y eso te autovalida. Y a través de eso encuentras también esta zona segura. Mira, te voy a contar una cosa curiosa mía y de dos personas más, ¿vale? Que tienen trastorno de identidad disociativo. La mía es que una de mis identidades, Keiko, que es andaluz, diríamos, del sur de España, sabe tocar la caja y la guitarra. Pero el resto de identidades no tenemos ni idea. Si tú me das a mí una guitarra, no sé ni ponerla de lado. Pero uno de ellos sabe. Y la toca bien, ¿eh? Porque hay gente que me escribe ahora, porque yo cuando me lo diagnosticaron, me abrí el Instagram y me abrí el LinkedIn para que la gente me pudiese contactar, ¿no? Puse mi foto, porque claro, hay gente que me conoce por un nombre, gente que me conoce por otro, gente con un acento, por otro acento. Para uno soy de un país, para otro soy de otro, ¿no? Y me llamó la atención que uno de ellos me llamó y me dijo, hombre, es que hemos tocado la guitarra juntos. Y le dije, yo la guitarra. Te estás riendo de mí. Pero sí, sí, el tío me mandó un vídeo y todo. O sea, espectacular. En otro caso, de otras dos chicas que conozco, una de ellas, una de sus alters, es escritora y tiene 2 libros editados, publicados, no sé cómo se dice allí. Pero sus otras 6 identidades no serían capaces de escribir. Pero una de ellas tiene 2 libros editados y los tengo porque me los regaló. Además, de hecho, lo firma con el nombre de esa alter. Y otra de ellas es bailaora. Una de sus identidades es bailaora, o sea, sabe bailar flamenco. En cambio, las otras 4 identidades no diferenciarían un vals de una rumba. Para que tú veas lo que el arte puede generar en algunas de las identidades. Y sí que es verdad que hay una cosa que cuando te diagnostican esto te recomiendan, es que pruebes de hacer cosas artísticas. Porque sí que es verdad que da paz. Da, para la identidad que lo tiene, suele ser una de las identidades más tranquilas. En mi caso, la más afable de todas es la que sabe tocar la guitarra. Es la tranquila. Cuando sale mi pareja siempre dice, qué maravilla, ha estado con Keiko, que es súper alegre, me hace feliz. O sea que sí, lo que tú has dicho, si yo le recomendaría, por ejemplo, a Jonathan, que antes preguntaba, ¿no? Y está en un colegio, ¿no? Que cuando hay una persona, un niño con este tipo de problemas, se les derive a hacer, se les invite a probar alguna, es que no sé cómo lo decís allí, alguna actividad artística. Sí, quería agregar ahora que con lo que me acabas de decir, que es importante también que quien esté dirigiendo el taller, la clase o la actividad, también tenga esta empatía de saber la diversidad de atenciones, de formas, porque también hay personas que hacen cursos o talleres de arte, sobre todo para jóvenes o infancia, que tienden mucho a imponer, ¿no? Como esto lo tienes que hacer así porque tiene que verse de esta forma y en este tiempo, y ahí también se genera, independiente de tener un trastorno o no, esta presión social de lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Yo siempre en los talleres intento decir, mira, el arte no hay nada que esté bien, nada que esté mal, nada que te pueda quedar como no corresponde, porque el arte es lo que tú estás mostrando. Y si a ti te gusta, está bien. Siempre le digo, me dicen, profesora, ¿me está quedando bien? Y yo le pregunto, ¿a ti te gusta? Sí, me dicen. Entonces está perfecto. No hay otra respuesta a eso. Mira, a colación de esto, mi hija que tiene 10 años no tiene ningún trastorno que sepamos, pero ella, por ejemplo, empezó a ir a baile gallego, que es un baile tradicional de aquí, y no le gustó, y lo dejó con 8 años. Y hace 3 meses quiso probar en el otro grupo que hay, en la localidad que ella vive, y ahora le encanta. ¿Cuál es la diferencia? Que el primer monitor le reñía cuando hacía un paso mal. Y esta le aplaude todo lo que hace, porque lo debe hacer horrible, pero le aplaude. Y entonces para ella ahora es divertido. Pues imagínate para alguien que tenga un trastorno disociativo. Lo que va a ocurrir es que si tú le obligas,
va a cambiar. Va a entrar otro alter, nosotros lo llamamos alters, ¿vale? Va a entrar otro alter. ¿Qué va a ocurrir? Que de repente ese otro alter no va a saber ni qué narices hace allí bailando. Y es que seguramente no tenga ningún interés por el baile o por la danza o por la escritura o por la pintura. Yo hay una cosa que le recomiendo a todo el mundo que trata con personas con trastornos o neurodivergentes. Y es que les hablen como les gustaría que les hablaran a ellos. Es algo muy importante y a lo mejor le podemos quitar lo de los trastornos, ¿eh? O sea, yo hay una charla que doy solo hablando de salud mental, sin centrarla en ningún trastorno, que siempre digo, háblate bonito. Pues háblate bonito a ti y háblale bonito al mundo, porque es la manera en la que vamos a avanzar. Había una cosa que me gustó cuando conocí a Vane, la primera vez que hablé con ella, aparte de este acento espectacular que tenéis los chilenos, que me tienen alucinado, es cómo ella lo fomentaba todo en el autoconocimiento, ¿no? Que el autoconocerte va a hacer que tú sepas lo bueno que puedes dar, ¿no? Y a mí esto cuando me lo explicó dije, es que yo tengo que colaborar con esta fundación. O sea, alguien que quiere algo tan bonito, yo tengo que estar metido. Aunque esté a 10.000 kilómetros, que yo creo que no podemos estar más lejos, pero tengo que poder estar. Muchas gracias. No, gracias a ti. Gracias, Sergi. En el chat hay ya. ¿Con qué frecuencia aparecen mis alters? Pues mira, depende de cómo esté. Y depende de la época del año, además. Por ejemplo, en verano, que estoy como más alegre, como más animado, como más entretenido, pues a lo mejor tengo una o dos disociaciones al día. En el invierno que yo vivo ahora, que vosotros no, y me está dando una envidia de la leche, puede ocurrir que hasta 4, 5 o 6 veces al día, porque es más difícil hacer cosas. La región que yo vivo llueve mucho, sería como vivir al sur de Chile, o sea, tiene un clima duro y ahora me cuesta. Yo quería que la presentación fuera más amplia, pero jueves, viernes fueron días complicados. Bueno, no es todo lo que yo quería, porque es eso, vengo de unos días complicados. En este mes de enero aquí ha salido el sol 3 días y eso me influye mucho, mucho. Entonces, pues aparecen más. Claro, yo aparte yo no recuerdo nada cuando ellos aparecen. Entonces lo que me ocurre es que hay días míos que me despierto y vivo 2 o 3 horas del día. El resto están mis alters. Lo viven ellos. Quien se merece un taller sola también es mi pareja. Que la pobre, pues es como si tuviera 6 novios o 7. Ya cuesta aguantar a uno, pues imagínate a 7. Gracias, Sergi. Y, por ejemplo, antes de que lo pregunte a alguien, ya lo voy a decir yo. Si imagínate que haya 7 alters adultos, 6 están enamorados de ella, pero hay uno que no. O sea, claro, hay uno que para él en su cabeza sigue casado con la madre de mis hijos y está enamorado de ella y siempre quiere hablar con ella y a veces la llamo y aquí mi exmujer se porta de maravilla porque lo que hace es que le sigue el rollo a este alter y llama a mi pareja actual para decirle, mira, que ya está aquí mi marido. Es así. Pero claro, no tenemos manera, la psicóloga no se atreve aún a que a este alter se le explique que tenemos un trastorno de identidad disociativa, porque hay algunos que sí que lo saben, pero otros no. Es que esto es muy complejo porque, claro, yo, por explicaros un poquito de mí, yo con 6 años sufrí abuso sexual, de los 7 a los 14 sufrí violencia familiar, yo no recuerdo nada de esto me lo ha contado mi abuela, pero yo no recuerdo nada de mi vida desde los 7 años hasta los 39 años. Todo lo que sé, claro, yo no lo recuerdo porque yo nací hace 9 meses con el último trauma. Entonces yo nací ahí y yo todos los recuerdos que tengo son de esto. El resto lo puedo construir por lo que me explica mi exmujer, por lo que me explica mi pareja actual, por lo que me explica mi abuela, mi tía, gente maravillosa que ha venido a explicarme cosas de mí. Y así vivo. Claro, cuando sale otro alter, el otro alter tiene recuerdos de su parte y otro de otra parte. Es como si vuestra cabeza fuera un puzzle hecho y el mío un puzzle sin hacer. Por eso también para mí la importancia de que se pueda diagnosticar lo más pronto posible. Si te lo diagnostican con 13 o con 14 años, pues tú vas a tener conciencia de lo que te pasa. Si te lo diagnostican con 30 y pico,
Pues yo no me acuerdo de los nacimientos de mis hijos, yo no me acuerdo de que... A mí me llegó el papel de divorcio hace un mes, pero yo no recuerdo mi boda. Y eso, yo si puedo evitar que esto lo vivan más personas, pues lo voy a intentar. Si tú a mí, Tania, me dices, habla con mis... Pues lo haré. Si Jonathan me dice, ven a hacer una en mi colegio, lo haré. Siempre después de Vanessa, que es la que me ha reconocido en Chile. Pero que lo haré encantado porque a donde pueda llevar, ¿no? Yo hablo portugués y español, ¿no? Pues a donde pueda llevarlo, lo explicaré las veces que haga falta. Porque, repito, es que lo tiene el 1,5% de la población. Es mucho más de lo que parece. Mucho más de lo que parece. Sí, ahí no sé si con tu última experiencia que compartiste hay más dudas con respecto a este tipo de trastorno. Quizás puede ser complejo de aceptar, como tú decías, hay mucho estigma asociado con respecto a que... Para que lo entendáis, si en mi entorno, cuando nadie sabía que yo tenía trastorno de identidad disociativo, habían 100 personas, ahora que saben que lo tengo hay 20. Y hay mucha gente que está enfadada conmigo porque dicen que otra identidad les hizo algo y no era verdad. Bueno, no era verdad. Para esa identidad era verdad. Pero ¿cómo lo entienden? No lo quieren entender. Es muy duro, ¿eh? O sea, yo hago bromas, yo lo explico de la manera más entretenida posible, pero es muy duro. Es muy duro porque al final, entre la amnesia, entre el aislamiento social, entre la incomprensión, pues hay que vivir con todo eso, con todo eso. A mí yo no me hablo con mi hermano, porque mi hermano dice que puedo tener un trastorno, pero que este es demasiado complejo y que él no lo entiende. Pues vaya, pues es una persona que es jefe en una ONG, ¿sabes? Maravilla. Espero que no trate con gente con salud mental. El hermano de mi pareja no me habla tampoco. Bueno, esto es así. Dime, Tania. ¿Hay algún tipo de credencial o algo que tú puedas como llevar contigo en caso de que estés como en un lugar público o abierto cuando cambia algún alter que pueda como mostrarse como un poco como preparar a las personas que puedan estar cerca o algo así? No sé, No lo hay y no me parecería buena idea. Por lo ya. menos aquí en España, no sé en Chile. ¿Eh? Aquí en España no me parecería buena idea. Porque la salud mental es como lo último de lo último. Lo último de lo último. Aquí en España hay seguridad social. Supongo que en Chile habrá algo parecido, ¿no? Medicina para las... ¿no? Si trabajas tendrás la medicina gratis, la salud gratis, ¿no? El acceso a la sanidad y demás. Aquí lo hay, pero la salud mental no. La salud mental la tienes que pagar por fuera. Puedes ir a un psicólogo y el psicólogo va a ser un psicólogo sin especialidad y no te va a saber tratar. Sí, yo La creo que en sociedad... Chile la salud mental también es muy nula, o sea, por lo menos algo que no sea particular es muy difícil acceder y tener Yo, una constancia de tratamiento, porque si entras a algún plan público son ciertos trabajos que pueden hacerse, pero algo que te acompañe ya sería particular y es muy caro. yo de los países que conozco, te digo que son los que hablan español o portugués, el único país en el que hay un acceso real es en Portugal. El único. En el resto, no. Y claro, eso hace que la sociedad lo estigmatice. Si la sociedad te estigmatiza una depresión o estigmatiza un trastorno obsesivo compulsivo o un TDAH, ¿cómo no va a estigmatizar una esquizofrenia, una bipolaridad, un trastorno disociativo, ¿no? O sea, yo el otro día grabé un podcast con una chica que tiene bipolar, es una bipolaridad, se llama Bipolarmente, el podcast es buenísimo. Y ella explicaba todo el estigma que tiene, porque la gente se cree que una persona bipolar ahora sonríe y ahora llora. No, no funciona así. Tiene épocas en las que está deprimida y épocas en las que está alegre, motivada, ¿no? Pero la gente no quiere escuchar. Les digo que yo en mi entorno hay mucha gente que le expliqué lo que tengo y que dijeron, pues vale, pero no me han vuelto a hablar. Lo sentimos mucho, pero ya está. O sea, la gente no quiere complicarse la vida. Esto es una cosa que he aprendido yo. Eh, Doy charlas, vienen 20 o 30 personas a verlo, fantástico. Y cuando hago la pregunta, porque a veces la hago, ¿eh? Y digo, ¿y si lo tuviera tu hijo? ¿O si lo tuviera tu hermano, qué harías?
Y mucha gente se lleva las manos a la cabeza y no sabe qué contestar. Claro, verlo fuera es divertidísimo, pero verlo en casa. Por eso que antes hablaba con Jonathan, ¿no? Del autoestigma. Bueno, es que hay que luchar porque no nos estigmaticemos nosotros. Por eso yo decidí dar la cara y por eso yo decidí explicarlo, pero cuando lo decidí hacer, a la segunda entrevista que di, me llamó mi madre y me dijo, ¿pero por qué haces esto? Pero ahora la gente te va a señalar. Pues a mí me da igual si me señalan porque estoy haciendo que la vida sea más fácil para otros. Me da igual. O sea, es así. Y claro, yo creo que si hubiese más gente así, pues sería más fácil, pero también entiendo que la gente no se quiera arriesgar, ¿eh? Al final, hostia, yo tengo también aparte diagnosticada depresión y diagnosticada persona ansiedad generalizada, o sea, yo antes de dar de esto yo me pongo nervioso, o sea, me he tenido que tomar mi tirita para estar tranquilo, es así. Sí, yo creo que es muy difícil compartir con alguien también, sobre todo conviviendo con una persona que tiene este tipo de trastorno. Ya tú bien mencionaste a tu pareja, cómo ella ha podido surfear esto, eh, conociendo también a tus otras personalidades. Y también creo que es, como dijiste tú al principio, un trabajo de mucha comunicación. Creo que la comunicación es fundamental para, bueno, ahí las personas que tienen cualquier tipo de trastorno, diagnósticos psicológicos, les cuesta mucho expresar sus emociones, no saben tampoco qué les está ocurriendo, hay como una confusión sobre todo, ¿cierto? Cuando es niño, es adolescente, como que naturalizan todo y piensan que eso es así, que a todos les pasa. Pero entonces, ¿cómo transmiten que esto no puede tener algún tipo de Mira, yo por ejemplo voy a explicar cómo me enteré yo que ocurría algo raro, eso? ¿vale? su- 10 de junio del año pasado. Y a mí de repente me llaman la que es mi mujer, la madre de mis hijos, y me dice, me están diciendo que estás con otra. Y yo no sé de qué me está hablando. Yo no estoy con otra, yo solo estoy con ella. Pero me llama también mi actual pareja y me dice, me están diciendo que estás casado y nos casamos en 2 meses porque tenemos la boda preparada. ¿Por qué? Porque G se podía casar, él no estaba casado. Pero es que cuando luego me vuelve a llamar mi pareja, yo ya no soy yo, todo esto me lo han contado, ¿eh? O sea, yo no lo recuerdo. Me vuelve a llamar mi mujer, la que es la madre de mis hijos, y me dice, bueno, cuéntame. Y yo le cuento que sí, que tengo otro hijo. ¿Por qué? Porque el que entra es otro alter mío que había tenido una relación con otra chica y que tiene un hijo de 8 años. Y es el único alter que conoce también a Chandra, que es mi pareja, por eso es el que entra él. Pero yo no recuerdo nada de esto. Yo de repente lo que recuerdo ya es esa noche, estar en cama, y eso me recuerdo que tengo yo, porque a ese trauma lo que hace es nacer esta identidad con la que estáis hablando. Porque en cada trauma nace una identidad. Vale, esta identidad que soy yo, empiezo a ver que una mujer me está hablando de sus hijos y mis hijos, otra me dice que tenemos un hijo de 8 años, otra gente me escribe y me pregunta por los seguros que tenemos contratados, otra me ofrece ir a dar un curso sobre marketing digital, y yo pienso, pero si yo no sé nada de esto, si yo no entiendo nada de lo que está pasando. Y es cuando entonces mi pareja actual me dice, mira, con el que yo estaba, él me había dicho que tenía autismo y se perdía y se desorientaba. Por eso tienes un papel que ya me hizo hace 3 años ya en la cartera que yo llevaba que ponía, soy Sandra, soy tu pareja, si te pierdes, llama a este número. Y empezamos a hilar y es cuando ya me dijo, vamos al psicólogo y ahí es donde ya empezó todo. Primero me diagnosticaron un trastorno límite de la personalidad, pero a mi pareja no le cuadró. Y luego cuando me diagnosticaron trastorno de identidad disociativo es cuando todo cobró sentido. Todas esas cosas que a mí me pasaban, todo el no comprender nada, el no acordarme de nada de mi vida, bueno, pero claro, lo que yo no quiero es que a nadie le tenga que llegar a pasar esto con 39 años.
Por eso yo quiero que si se puede diagnosticar con 16, no se diagnostique con 25, y si se puede diagnosticar con 25, no se diagnostique con 35. El otro día hablaba con un chico de Argentina que vive en Mar del Plata. ¿Mar del Plata? Sí, Mar del Plata. Y que él tiene 4 hijos con 4 mujeres diferentes y para cada uno de sus hijos él se llama de una manera diferente. Y él no recuerda tener a ninguno de los 4. ¿Por qué? Porque se lo han diagnosticado con 33 años. Claro. Lo importante es del diagnóstico temprano es muy, muy importante en este trastorno. Muy importante. En todos, ¿eh? Pero en este es importantísimo. Sí, gracias Sergi por tu testimonio. También ahí la presentación por las alertas que sugeriste, también como si hay antecedentes de maltrato, de abuso sexual, de algún trauma crónico, es importante poder ver que una de las opciones, ¿cierto? Además de la depresión y la ansiedad, que son más comunes, puede eventualmente tratarse de este tipo de trastorno. Entonces ahí Mira, cuando yo era, ayuda. cuando yo era un niño, lo que explica mi abuela que pasó es que a mí me gustaba ir a la piscina y de un día para otro dejé de querer ir. Y cada vez que tenía que ir, hubo 2 veces que me escapé. Yo cuando era un niño vivía en Barcelona, que es una ciudad de 3 millones de habitantes, muy grande. Y me escapé 2 veces con 6 años. Pero mis padres no me preguntaron qué me pasaba, me devolvieron a la piscina. Ahora sabemos, por la terapia, por los flashbacks, que ahí es donde había el abuso sexual. Y no puedo seguir más porque no me deja el psicólogo, pero sabemos eso. Eh, claro, un niño a lo mejor no te sabe explicar que están abusando de él porque él no se puede ni imaginar que eso ocurre. Pero hay que saber ver si ese niño modifica lo que está ocurriendo. Si le encanta ir a la piscina, si le encanta ir al fútbol y de repente no quiere ir, hay que hablar con ese niño. Hay que ver qué le ocurre. Ningún niño cambia de repente. Si un niño no tiene ganas de irse a su casa, si tiene miedo de irse a su casa, habrá que preguntar qué pasa y no decir, ay, mira, ya, si el niño no lo dice, es que el niño no lo va a decir. Un niño no tiene la capacidad de decir, de llegar y decirte, profesor, es que me ha tocado un señor el culo. Es que esto un niño no lo puede decir, porque no sabe si es verdad y porque seguramente ese hombre le haya amenazado, además de que se dice algo, o esa mujer. En el trastorno disociativo, para que os hagáis una idea, el 80% son mujeres, ¿eh? ¿Por qué? Porque sufren más vulnerabilidad las niñas, sufren más abusos. Por eso el 80% de personas con un trastorno de identidad disociativo son mujeres. Este también es un dato que no hemos puesto, que no me he dado cuenta, pero que es importante tenerlo en cuenta, ¿eh? El 80% son mujeres. ¿Por qué? Porque al final, lo repito, en cualquier país del mundo, aunque sea el país más avanzado, la mujer sigue estando en una situación, la niña sigue estando en una situación de vulnerabilidad. Eso es así. El que lo niegue, bueno, dirá que la Tierra es plana. Sí, de acuerdo contigo. Lamentablemente todavía las mujeres estamos en una mayor exposición. Y Sí, yo, por ejemplo, vi el otro día un podcast en Bolivia y ellos me explicaban que en Bolivia la violencia de género y estas cosas no se comentan. Oh, pues imagínate, claro. Y Bolivia, vosotros lo tenéis ahí al lado, que yo creo que hacéis frontera, ¿no? En algún trozo. O sea que, sí, quisiera saber si hay otra pregunta. Si no, vamos a cerrar y agradecer a Sergi por su experiencia. ¿Alguna otra? No, parece que no hay más preguntas. Entonces, Sergi, te agradezco mucho tu tiempo, el espacio, por haber abierto tu testimonio, como a nosotros, a Chile. Acá vemos de distintas ciudades, hay personas de distintas ciudades, así que estamos bastante mezclados y esperamos que este conocimiento llegue a más personas, a las aulas, a las comunidades. Ahora que tenemos, yo de verdad desconocía al 100% este trastorno hasta que me hablaste, bueno, Sergi me habló el Instagram de la fundación y ahí nos conocimos.
Y de verdad que personalmente también lo desconocía, yo no estudié psicología, entonces desconozco además por eso, pero es importante, yo creo que es súper clave porque cuando tú me empezaste a contar cosas, yo me empecé a imaginar personas o empecé a acordarme de situaciones, entonces tampoco es tan lejano como dices tú, o sea, el 1,5 el 2% es bastante, es bastante cantidad de personas, entonces, y eso es como tú dices, hay una cifra negra importante ahí que no está diagnosticada, que, que es que no se va a saber posiblemente hasta Mira, que no sea muy difundido. me dijo una catedrática de psicología de la Universidad de Jaén, que está en Andalucía, que en España, si es el 1%, hay 450.000 personas que lo tienen. Claro, no sé cuántos habitantes tiene Chile, pero el 1% será mucho. Sí, es bastante. Allí son los que están diagnosticados, además, no sabemos los otros. Sí, sí, claro. Bueno, ahí dejaron algunas palabras para ti, Sergi, en el chat. Y Sí, lo también he visto. voy a aprovechar porque como todos los cierres, voy a enviar el link para el taller. Bueno, se llama encuesta de satisfacción, pero en realidad también ahí aprovechamos de identificar algunas mejoras y, y les voy a dar un espacio para que puedan completarlo o de lo contrario lo dejen abierto para ser respondido más tarde. Eh, lo dejé ahí en el chat. Si me pueden decir si lo acabo de probar, funciona bien. Y, y esperamos poder contar en alguna otra oportunidad, Sergi, ahí hacer más cosas en conjunto. Vamos viendo qué sucede también con esto. Tú también vas con bastante trabajo, con divulgación. Si nos puedes contar los países que has trabajado en conjunto. Bueno, es tu primera vez divulgando Eh, acá en Chile, pero me has contado que has hecho otras cosas también en otros países. Argentina, Bolivia, Colombia, México, Estados Unidos, Portugal y España. Bien. Y voy no sé qué día en Venezuela. Hago un taller en Venezuela. Porque ya lo tendríamos que haber hecho hace 2 semanas, pero les ocurrió, supongo que lo habréis visto allí. Bueno, estuvieron como con revueltas por la... Bueno, se ve que nombraban al presidente y que estaban con revueltas y lo hemos tenido que aplazar 2 o 3 semanas. Todo el día no había pillado nada. Si puedes compartir, Sergi, en el chat o ahora en este momento tu Instagram para que puedan seguirte en las redes sociales, el trabajo que estás haciendo, los podcasts que estás subiendo, o si puedes mencionarlo. No, lo dejo escrito porque como se pronuncia raro, ahí lo tienen. O sea, es @sergimagon, pero vamos, que lo podían escribir con ella o tal y no les iba a aparecer. Así que, Yo mientras voy a terminar de grabar para cerrarlo